anteriores acerca de los tipos de equilibrio, la altura metacéntrica, el baricentro, ha sido con respecto a una vista transversal, ¿no? Igual manera, con una vista longitudinal, o sea, una vista desde popa a proa, sucede lo mismo. También vamos a tener un baricentro, en este caso longitudinal, o también una altura metacéntrica longitudinal. Entonces, el tema de hoy día es, en el caso de la vista transversal, se le conocía como escora cuando estaba el barco inclinado, ¿no? El barco se inclinaba y quedaba así inclinado, escora. En este caso, se le conoce con el nombre de asiento cuando gira el barco, cuando se inclina. Y por lo tanto, si hay asiento, si la embarcación se sienta en popa o en proa, hay una variación de calado. Entonces, estabilidad longitudinal, asiento y variaciones del calado, o variaciones de calado. Y comenzamos viendo como con metacentro longitudinal. Ustedes, de igual manera, acá tienen una embarcación longitudinalmente horizontal o derecha, a la embarcación le hemos inclinado. Acá se ha inclinado en esta vista del lado derecho. En este lado, en el lado derecho, la embarcación está inclinada. ¿Por qué se inclina? Se inclina también por el movimiento del mar o también debido a carga asimétrica. Si yo le pongo más peso en proa, la embarcación se va a sumergir, ¿no? El análisis exactamente igual que cuando vimos en el caso transversal. Entonces acá tenemos una embarcación o un buque totalmente derecha, horizontal, y su centro de carena B. Ahí está el centro de carena B. Si lo inclinamos o rotamos un ángulo θ alrededor de un eje transversal, por aquí, por acá más o menos va a estar el centro de flotación, por donde está el puntero láser, el punto rojo. Por ahí más o menos va a estar el centro de flotación. Y en ese punto hay un eje que es perpendicular a la diapositiva, a esta diapositiva, perpendicular, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver como un punto. Es como que si colocamos el lapicero en el punto rojo, el lapicero sería el eje. Y sobre ese eje gira la embarcación. Ese eje es un eje transversal, ¿no? Sobre ese eje gira la embarcación. En este caso ha girado en sentido horario. Se ha sumergido la proa. Al sumergirse la proa, cambia el volumen sumergido, cambia de forma, pero no cambia la cantidad de volumen. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es constante. El desplazamiento delta es constante. Lo único que estamos haciendo es rotar a la embarcación alrededor de un eje transversal. Ese eje transversal lo vemos como este punto rojo que está acá, un punto, porque es transversal. Entonces, cambia la parte sumergida. Como cambia la forma de la parte sumergida, el centro de empuje se va a desplazar hacia el lado donde se ha sumergido la embarcación. Se desplaza y ahí va a actuar ahora el empuje. Este sería el nuevo centro de carena. Este es el nuevo centro de carena. Y ahí va a actuar el empuje. El empuje actúa ahí, se va a prolongar
y va a cortar en la línea de acción de del primer empuje, esta de acá, o sea, esta línea de acá, ¿no? Esta línea va a cortar, el empuje corta en un punto llamado metacentro longitudinal. Exactamente igual que en la vista transversal, solo que en este caso lo estamos analizando en una vista longitudinal. Y de ahí su nombre, metacentro longitudinal. El nuevo empuje pasará ahora por B', o sea, por este punto. La recta de acción de este cortará a la primitiva, o sea, esta de acá, a la línea primitiva o a la línea inicial, en un punto ML, llamado metacentro longitudinal. ML toma el nombre de metacentro longitudinal del buque. ML dependerá de la magnitud de la rotación θ. Claro, va a depender de la magnitud de este ángulo de rotación θ, que está acá arriba. Si θ es pequeño, el punto ML es prácticamente invariable. Se cumple también esta propiedad que se cumplía en la vista transversal. En la vista transversal decía que el ángulo se escora, pequeños ángulos de escora, ¿no? Se inclina pequeños ángulos de escora. Se forma el metacentro. Y para ángulos pequeños, en algunos casos hasta 8 o 12 grados, permanece fijo. Eso decía la teoría, ¿no? Igual acá también se cumple lo mismo. Cuando el ángulo de θ, el ángulo de inclinación, acá no se dice escora, eso sí cambia acá no se llama escora. En la vista transversal sí, ángulo de escora, acá no. Acá se le llama por rotación. El ángulo de rotación es pequeño, el punto ML es prácticamente invariable, permanece fijo para pequeños ángulos de rotación. Al igual que el metacentro transversal, queda determinado con solo conocer la distancia BM. ¿Se acuerdan de BM? En la vida transversal se le conocía con el nombre de ¿qué? BM, el radio metacéntrico. A ver, para recordar, acá les he puesto una vista, acá está, ahí está, esta es la vista transversal, acá tenemos la vista transversal, este es el radio metacéntrico de BM, ¿no? Radio metacéntrico. De KB, la distancia de KB, esta de acá sería altura del centro de carena o centro de empuje, ¿no? Y este es el radio metacéntrico. Este es en la vista transversal. Y KM sería desde este punto, desde el punto bajo hasta M. Sería KM, la posición del metacentro. Y el radio metacéntrico BM es igual al momento de inercia sobre el volumen. Eso también se cumple en la vista longitudinal. Se cumple. Pero aquí vamos a tener el radio metacéntrico longitudinal, va a ser igual al momento de inercia sobre el volumen. Y L es momento de inercia de la superficie de flotación con respecto al eje transversal. ¿Cuál es este eje transversal? ¿Por qué con respecto a un eje transversal? Porque cuando la embarcación rota,
rota a través de un eje transversal, que acá lo vamos a ver como un punto. O sea, un eje, a ver, vamos a ir a esta vista. Por acá va a haber un eje. Por acá va a haber un eje transversal sobre el cual la embarcación va a rotar. Va a rotar en sentido horario o en sentido antihorario. O sea, se puede sumergir en proa o también se puede sumergir en popa. Y esa rotación lo hace alrededor de un eje transversal, que por acá lo vamos a ver como un punto, pero transversalmente va a ser una línea, ¿no? Y visto desde arriba también va a ser una línea, un eje transversal. Que pasa por el centro de flotación. Que ese eje va a pasar por el centro de flotación. Ya, no se olviden que el centro de flotación es el punto central del área de flotación. Eso es la definición de las primeras clases, ¿no? Y B es el volumen de carena. B, el volumen de carena. Equilibrio y altura metacéntrica longitudinal. En la vista transversal, ¿cuántos tipos de equilibrio habían? ¿Cuántos tipos de equilibrio en la vista transversal? Cuando estudiamos tipos de equilibrio en la vista transversal, ¿cuántos tipos de equilibrio se acuerdan? Equilibrio, uno Tres era había. equilibrio ¿qué? Habían 3 tipos de equilibrio. Muy bien, ¿cuáles son? El, ¿Cuáles son? Eran tres, el equilibrio estable, inestable, Y neutro, ¿no? neutro o también indiferente, ¿no? Esos tres tipos de equilibrio. Igual acá también. Acá también va a haber tres tipos de equilibrio. Y esos tres tipos de equilibrio se estudia estudiando GM, o sea, la altura metacéntrica longitudinal, GML, la altura metacéntrica longitudinal. Si es positivo, mayor que 0, es estable. Si es negativo, inestable. Y si es igual a 0, indiferente. ¿No? Igual, exactamente igual que en el caso transversal. Pero existen esos tres tipos de equilibrio, pero no es necesario estudiarlos. ¿Saben por qué? Porque en la vista longitudinal ya queda asegurado el equilibrio estable. Siempre va a ser estable. Ahora lo explico por qué. Dice, no es necesario estudiar los casos posibles de equilibrio. O sea, el estable, inestable, indiferente. Puesto que el punto ML, o sea, el metacentro longitudinal, siempre está muy arriba de G. Siempre está muy arriba de G. Bien alto, bien arriba. Siempre va a estar bien arriba. Es decir, que la altura metacéntrica longitudinal GML es siempre positiva. ¿Por qué? La explicación está acá, miren, ¿por qué siempre va a ser positiva? Se debe a que el momento de inercia IL es siempre muy grande, por lo que lo es también MB, el radio metacéntrico. El radio metacéntrico MB va a ser grande. ¿Por qué? Porque el momento de inercia es grande. Más adelante les explico por qué es bien grande. Por lo que la estabilidad longitudinal del buque queda asegurada y no existe la posibilidad que el equilibrio longitudinal sea inestable, como en el transversal.
Debido a la gran magnitud del radio metacéntrico longitudinal, el valor del segmento GB, puede despreciarse, es decir, tomarse como una altura metacéntrica longitudinal GML como prácticamente igual al radio metacéntrico longitudinal BMBL. ¿A qué se refiere esto? Que al ser el radio metacéntrico bien grande, GB es pequeñito. Y es como que a un millonario le quiten un sol. ¿Le afecta? No le afecta, sigue siendo millonario, ¿no? A un millonario le robas un sol, le robas 100 soles, sigue siendo millonario. Claro, igual acá. Si GB es bien grande, GM es bien grande, y GB, la distancia de B a G pequeño, esto se puede despreciar, porque este valor es pequeño en comparación a BM. Por lo tanto, se considera que BM es igual a GM, o sea esto, que BM, L, que es el radio metacéntrico longitudinal, va a ser igual a la altura metacéntrica longitudinal, ¿ya? A esa conclusión llegamos. ¿Por qué? Porque esta distancia GB es pequeñísima. Como es pequeñísima, se la puede despreciar, ¿no? Se la desprecia y se queda que GM es igual a GM. BM es igual a GM. Ahora les explico por qué el momento de inercia es grande, es bien grande. Y lo voy a explicar con esta gráfica. Con esto lo van a entender. Me he dado el trabajo de colocar acá la vista transversal, esta que es la vista transversal, y la vista longitudinal para explicarles. Y comencemos con ver las fórmulas. Acá tengo un rectángulo, es un rectángulo, y tengo acá el eje X'. Y acá tengo el eje, este eje Y'. El momento de inercia del rectángulo, porque ¿se acuerdan? En mecánica de fluidos seguramente que les han dado estas fórmulas, ¿no? El momento de inercia para este rectángulo, que es muy diferente al momento de inercia de un cuadrado, de una elipse, de un círculo. Cada figura tiene su fórmula. Y también de acuerdo a qué eje se refiere. Por ejemplo, acá el momento de inercia con respecto al eje X', o sea, con respecto a este eje. Con respecto a este eje, la fórmula dice que es 1/12 de B por H al cubo. O sea, acá estamos con respecto a esto de acá, B por H al cubo. Y si quiero el momento de inercia con respecto al eje Y', este es el eje Y', ¿no es cierto? Va a ser igual a 1/12 por B al cubo. O sea, esta medida elevado al cubo y multiplicado por H. O sea, cambia, ¿no? El valor que se va a elevar al exponente 3 va a cambiar, va a depender a qué eje nos estamos refiriendo. Y vamos a aplicar este concepto en la vista transversal. Esta es una vista transversal
y vamos a encontrar el momento de inercia. El momento de inercia porque queremos encontrar el radio metacéntrico Bm. Momento de inercia I sobre volumen de carena. ¿Y cómo se encuentra? Acá está la fórmula. La fórmula va a ser momento de inercia. Va a ser igual a L por B al cubo sobre 12. ¿Qué fórmula estamos empleando? Estamos empleando, ¿qué fórmula? Acá yo tengo esto y acá sería la manga y esta es la eslora, ¿no? En este caso, estoy elevando al cubo a la manga de la embarcación. ¿Por qué? Porque cuando la embarcación se inclina, en este caso, cuando la embarcación se inclina, lo hace alrededor ¿de qué eje? Cuando la embarcación se escora para estribor o para babor, lo hace alrededor de un eje que está por acá, longitudinal, ¿no es cierto? Voy a agarrar para que la embarcación se escore así o de esta manera. Para que la embarcación se escore, la embarcación está girando alrededor de un eje que está así, ¿no? Este es el eje. Hay un eje imaginario a lo largo de la embarcación sobre el cual la embarcación gira, que aquí lo vamos a ver como un puntito, pero visto desde una vista de planta, vamos a ver el eje. Entonces, vamos a ver el momento de inercia de esta figura con respecto a este eje. Entonces, ¿qué caso sería? ¿La fórmula 1 o la fórmula 2? ¿Cuál caso, qué fórmula aplicaríamos? ¿La fórmula 1 o la fórmula 2? ¿Ah? ¿La fórmula 1 o la fórmula 2? ¿Qué opinan? ¿Cuál aplicaríamos? ¿La fórmula 1 o la fórmula 2? ¿Cuál de estas? ¿La 2? No, es la 1. La 1 porque es con respecto a X'. Miren, ve, acá está el eje X', ¿no? Con respecto a al eje mayor, si quieren, al eje mayor. Entonces, este es el eje mayor. Y acá tenemos transversalmente el eje menor. Entonces, es el momento de inercia con respecto al eje mayor. Y va a ser 1 sobre 12 por B. B es el largo de la embarcación y H es el ancho de la embarcación, H al cubo. Entonces acá, el momento de inercia va a ser igual a que 1 sobre 12 por B al cubo, o sea, el ancho de la embarcación al cubo multiplicado por la eslora. ¿Se entendió? Ese es el momento de inercia. Para este caso, en la vista longitudinal, para que la embarcación rote, ya sea en este sentido o en este sentido, lo hace alrededor de un eje transversal, un eje que está así, ¿no es cierto? Y ahora sí voy a borrar el otro eje porque ya no me sirve. Voy a borrar este eje. Para que la embarcación rote en sentido de la proa o de la popa, lo hace alrededor de un eje transversal, ¿no? Un eje transversal. O alrededor del eje menor. Pues, ¿cuál de estas fórmulas sería? IX' o I'. Sería esta, la número 2. Y dice que es igual a 1 sobre 12
por b al cubo, o sea, la magnitud más grande elevado al cubo multiplicado por h. O sea que para el momento de inercia para esta figura, para este caso, va a ser, ahí está, 1 sobre 12 1 sobre 12 por el producto de B. B, ¿qué cosa es? La manga, ¿no es cierto? Y por la eslora al cubo. No confundir este B, no confundir con este B. Este B no es este B. Aquí en la figura que lo he sacado, lo he sacado de un formulario de internet, pero este B tiene relación con la eslora, con esto. B es igual a L y H es igual a B del caso de la embarcación. Entonces el momento de inercia va a ser igual cuando la embarcación gira alrededor de un eje transversal. Va a ser igual 1 sobre 12 multiplicado por el producto de la manga por la eslora al cubo, que es muy diferente a esto, ¿no? Cuando se trabaja en el caso transversal, el momento de inercia va a ser igual 1 sobre 12 multiplicado por la eslora, por la manga al cubo, ¿no? La manga al cubo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? No, ingeniero, no hay preguntas. Un momentito, por favor. Sí, dígame. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro lo de del formulario, no? Entonces, cuando se les pide el momento de inercia para este caso y el momento de inercia para el caso longitudinal es diferente, ¿no? Si bien es cierto, la fórmula tiene que ver donde un número se eleva al cubo, se multiplica por otro y luego se divide entre 2 y acá también se hace lo mismo. Pero en la vista transversal, quien se eleva al cubo es a la manga. Y en la vista longitudinal, quien se eleva al cubo es la eslora. L es la eslora. Entonces, nosotros estamos trabajando en la vista longitudinal. Actualmente estamos trabajando en la vista longitudinal. ¿Cuál de estos de acá tiene un valor grande? ¿Cuál de los momentos de inercia es más grande? ¿Esta de acá, el de la vista transversal o el de la vista longitudinal? Numéricamente, ¿cuál sería bien alto? ¿El de la vista longitudinal o el de la vista transversal? ¿Qué opinan? El valor del momento de inercia, ¿cuál es más alto? ¿El de la vista transversal o el de la vista longitudinal? Si acá tienen ustedes L al cubo por la manga sobre 12 y acá tienen L, pero por la manga al cubo sobre 12. Al ser la eslora mayor que la manga, entonces este valor va a ser más grande, ¿no? Mucho más grande, porque acá estamos trabajando con la eslora al cubo. Y L, ya sabemos que la eslora siempre en un barco es mucho mayor que la manga. La eslora es el largo de la embarcación. Por lo tanto, este valor I va a ser mayor que este valor I de la vista transversal. Este valor el momento de inercia va a ser un valor bien alto. Entonces, al ser un valor bien alto, también lo será Bm.
el radio metacéntrico. Hacer este valor bien alto también lo será BM, un valor alto. Por lo tanto, aquí aquí el momento, el valor de la altura metacéntrica también va a ser alto, porque ya les dije que se desprecia esta distancia de B a G, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera queda asegurado, dice acá, se debe a que el momento de inercia IL es siempre muy grande, por lo que lo es dm también, el radio metacéntrico. Por lo que la estabilidad longitudinal del buque queda asegurada y no existe la posibilidad que el equilibrio longitudinal sea inestable, como en el transversal, ¿no? Entonces ahí está la explicación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro, no? No se olviden que acá hay que corregir y acá no es mayúscula, sino minúscula. Voy a corregirlo antes, todavía no lo he subido, pero lo voy a anotar para corregirlo al momento antes de subirlo. B manga. Efecto de la traslación longitudinal de un peso asiento del buque. Vamos a ver el efecto cuando usted traslada a bordo, traslada un peso, acá tiene usted un pesito, lo ha trasladado una distancia D. O sea, lo está trasladando de este punto a este punto. Lo que va a provocar es que la embarcación no. Es al revés. Se ha trasladado desde B W a B W'. O sea, se ha trasladado de este punto a este punto. Ahí se ha trasladado. Lo que va a pasar, que la embarcación va a rotar, se va a sumergir en popa, porque el peso lo estoy poniendo en popa, ¿no? Se va a sumergir. La embarcación va a rotar de esta manera. Así va a rotar la embarcación. Y ese ángulo de rotación se mide acá. Teta, y acá también, teta, que bien pequeño, ¿no? Pero también se puede medir acá. En esta parte de acá, en este ángulo, también es teta. Aquí es teta y acá también es teta. Si se tiene un buque con quilla horizontal y se traslada un peso a una distancia D, ya está, le hemos trasladado de este punto a este punto, el buque rotará alrededor de un eje transversal que pasa por el centro de flotación F. Aquí está el centro de flotación. Este es el centro de flotación. Ahí hay un eje. Este eje es como un lapicero perpendicular a mi pantalla de mi monitor, ¿no? Y aquí lo vemos como un punto. Ahí lo visualizamos como un punto, pero es un eje perpendicular a mi pantalla. ¿Por qué? Porque es transversal. Esta rotación tendrá un valor θ, un ángulo θ, por la fórmula completamente análoga a la del caso transversal tendremos. Voy a cerrar un ratito para ver el caso transversal. ¿Qué cosa pasaba en el caso transversal? Voy a cerrar un momentito y voy a abrir otra diapositiva. Para que vean lo que pasaba en el caso transversal. En el caso transversal,
Aquí está. Aquí está, la vista transversal. En la vista transversal, cuando movía un peso de una banda hacia la otra banda, la embarcación se va a escorar. En este caso sí la embarcación se escora, ¿no? Y va a quedar así escorada, un ángulo phi, este ángulo, ¿no? La distancia de G a G', a propósito, el centro de gravedad estaba acá, pero como he movido un peso, el centro de gravedad también se traslada y se ubica en G'. Esa distancia que se mueve el centro de gravedad va a ser igual a la distancia que muevo el peso, un momentito. Entonces acá, la distancia que se mueve el centro de gravedad G a G', ¿por qué se mueve el centro de gravedad? Porque se ha trasladado un peso, una distancia D. Esa distancia va a ser igual, la distancia que se mueve el centro de la gravedad va a ser igual a D multiplicado por la razón del peso parcial con el desplazamiento. Pero, además, miren, ve, tangente de phi va a ser igual a G' sobre Gm, sobre la altura metacéntrica, ¿no? Y esto está acá, ahí está, ¿ves? G' sobre la altura metacéntrica Gm, esa es la tangente de este ángulo. Entonces acá sería, reemplazando, vamos a tener G', ¿qué cosa era igual? Era igual a esto, al producto de D por la razón del peso parcial sobre el desplazamiento. Y se ha reemplazado acá. G' es igual al producto de D por el peso parcial sobre el desplazamiento. Y quedaría de esta manera. Esa es la tangente del ángulo que rota el barco. O sea, va a ser igual a D por el peso parcial sobre el desplazamiento por la altura metacéntrica. Así queda, ¿no? Y esta fórmula también se emplea en la vista longitudinal. Esta fórmula la vamos a emplear en la vista longitudinal. Y acá la tengo, miren. Nos vamos. En la vista longitudinal, ¿cómo sería? A ver. En la vista sería tangente
del ángulo, que puede ser θ, va a ser igual la distancia que se mueve el peso por W, sobre el desplazamiento por Gm longitudinal, sobre Gm longitudinal, así sería. La altura metacéntrica longitudinal. Y aquí está, miren. Acá está. Tangente del ángulo de rotación va a ser igual W por D. W es W es el peso por la distancia que se mueve el peso sobre el desplazamiento por la altura metacéntrica GML. GML, la altura metacéntrica, ¿no? Ahí está. Haciendo uso de la fórmula que les acabo. Esta es exactamente la misma fórmula del caso transversal. La diferencia está en que esta altura metacéntrica es altura metacéntrica longitudinal. Asiento del buque. Entiéndase como asiento del buque a la diferencia del calado a popa menos el calado a proa. En ese mismo sentido se resta el calado a popa menos el calado a proa, con su signo. O sea, positivo o negativo, se incluye el signo. Entonces, a ver, les explico acá, en esta vista. Acá tenemos este es el calado a proa. Este es el calado a proa. El calado a popa es esto. Entonces el calado a popa. Calado a popa y acá tengo calado a proa. El asiento T, acá está T, ven acá T, el asiento T que va a ser igual, el asiento T va a ser igual, T va a ser igual, calado a popa. Menos calado a proa. Calado a popa, el calado a popa sería todo esto. Ese es el calado a popa. Y el calado a proa sería esto. ¿Y qué les queda? Esto de acá, ¿no? Este segmento. Y ese segmento es el asiento. Acá está. El T. T. Esto de acá sería T. Por lo que este ángulo de acá sería θ. O sea que la tangente de θ puede expresarse como T sobre L. T sobre L. Porque cateto opuesto, T. Cateto adyacente, le lora, ¿no? L. De esa manera.
A ver, ¿qué más tengo en la siguiente gráfica? Entonces acá despejando esto, voy a tener que el asiento T va a ser igual tangente de teta multiplicado por L, por la eslora, y sería esto. T va a ser igual a la eslora por la tangente de teta. Ahora, la tangente de teta, ¿qué cosa es igual? A todo esto. La tangente de teta es igual a esto, ¿no? W por D sobre el desplazamiento por la altura metacéntrica longitudinal, que está aquí. Acá está. Ahora, L lo puedo bajar. L bajo y lo pongo como denominador. Lo bajo acá y lo pongo como denominador, así como está aquí. Entonces, de esa manera también se puede expresar el asiento. El asiento T va a ser igual, el asiento T del barco va a ser igual de doble el peso parcial por la distancia que se mueve, el peso parcial que es D, sobre el desplazamiento multiplicado por la altura metacéntrica longitudinal dividido entre L. Listo. Así queda. El asiento T se expresa en centímetros. T en centímetros. Si suponemos que el producto W por D, llamado momento de traslación del peso, es igual al denominador, o sea, este valor es igual al denominador. Son iguales. Resulta que si son iguales, ¿a qué cosa sería igual T? Si son iguales, sería igual a 1. Al ser iguales el numerador y este denominador, sería igual a 1, ¿no es cierto? El asiento sería 1. Asiento igual a 1. O sea que acá se ha producido un momento de asiento unitario. Momento de asiento unitario. El denominador puede considerarse como el momento de traslación que produce un asiento unitario, o sea, un asiento de igual a 1, llamándose por eso momento de asiento unitario, y se representa como MT1. Así se representa. Tendremos entonces que el asiento va a ser igual al momento de traslación, B por W sobre el momento de asiento unitario. Y siendo el momento de asiento unitario igual a esto, ¿no? Ahora, momento de asiento unitario, MT1. ¿Cómo se define el momento de asiento unitario? El momento de asiento unitario, MT1, será el momento capaz de producir un asiento de 1 centímetro. Será el momento capaz de producir un asiento de 1 centímetro. Su unidad será, por consiguiente, toneladas por metro sobre centímetro. Toneladas por metro sobre centímetro. El momento de asiento unitario es igual a ¿qué? A el desplazamiento multiplicado por
este valor que es la altura metacéntrica sobre L. Pero ya dijimos antes, hemos dicho que la altura metacéntrica es igual al radio metacéntrico, por lo que acá se puede reemplazar por el radio metacéntrico. Se lo puede reemplazar por el radio metacéntrico. Y el radio metacéntrico, BM, el radio metacéntrico BM va a ser igual ¿a qué? Al momento de inercia longitudinal sobre el volumen. O sea, he reemplazado acá, ¿no? Y además se sabe que el desplazamiento es igual al peso específico del agua de mar por el volumen de carena. O sea que todo esto el peso específico va a ser igual al desplazamiento sobre volumen de carena. O sea que todo esto que está acá, este cociente va a ser igual al peso específico del agua. Peso específico del agua por momento de inercia longitudinal sobre la eslora. Quedó así. Ejemplo. Vamos a aplicar en un ejemplo sencillo. La chata de la figura adjunta, la chata es una embarcación rectangular que sirve para llevar líquido, combustible, hay chatas de combustible, hay chatas es como un paralelepípedo metálico que flota, y ahí se lleva combustible, se lleva agua. La chata de la figura adjunta tiene su quilla horizontal. La quilla es horizontal, o sea, no tiene inclinación. Se desplaza un peso W de 10 toneladas. Un peso de 10 toneladas. Estamos desplazando 10 toneladas. Una distancia de 15 metros. Este peso es 10 toneladas. 10 T. 10 toneladas y lo estamos moviendo o desplazando 15 metros. Determinar el asiento producido. El asiento producido, la chata flota en agua dulce. Si flota en agua dulce, el peso específico es igual a 1, ¿no es cierto? Es igual a 1, el peso específico. Toneladas por metro cúbico. Por metro cúbico. Ese es el peso específico. Ahí está, el peso específico. ¿Por qué? Porque nos dicen que flota en agua dulce. El momento de inercia de la superficie de flotación con respecto al eje transversal, acá hay un eje transversal, ¿no? ¿Por qué? Porque es un asiento. La chata es así y va a girar en este sentido. Entonces, está girando alrededor de un eje transversal, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el momento de inercia? Empleando esta fórmula, sería B por H al cubo sobre 2. En este caso, va a ser así. La eslora, esta es la eslora, ¿no? ¿Cuánto es? 28 metros. Entonces el momento de inercia va a ser igual, 6 es el ancho. 6 es el ancho por la
eslora, que es 28, al cubo sobre 12. Y este es el momento de inercia. 11.000 metros a la cuarta. Ese es el momento de inercia, bien alto, ¿no es cierto? A ver, lo voy a volver a calcular. 28 por 28 por 28. 21.952. Eso por 6 entre 12. 11.000. El momento de asiento unitario. ¿A qué cosa es igual el momento de asiento unitario? El momento de asiento unitario. El momento de asiento unitario va a ser igual a el peso específico por el momento de inercia longitudinal sobre L. Voy a emplear esta fórmula que está acá. Esta fórmula estoy empleando. ¿No? Entonces va a ser igual el peso específico. El peso específico me he reemplazado acá. Ahí está. El peso específico. Momento de inercia. El momento de inercia, acá está, 11.000. Sobre el eslora. El eslora, 28. Pero lo he reemplazado en centímetros. ¿Por qué en centímetros? Porque recuerden que el momento de asiento unitario se expresa toneladas metros sobre centímetros. Y todo eso sale 3.93 toneladas metros sobre centímetros. Ese es el momento de asiento unitario. Entonces, el asiento va a ser igual al peso parcial. ¿Cuánto es el peso parcial? 10 toneladas. ¿Qué distancia se movió? Por la distancia que se movió, 15 metros. Ese es dato. 10 toneladas. Y se ha movido 15 centímetros. Se ha movido 15 metros sobre el momento de asiento unitario, que acá lo tengo. El momento de asiento unitario lo reemplazo aquí. Efectúo todo y sale 38 centímetros. Ese es el asiento, 38 centímetros. ¿Cuánto es el asiento? 38 centímetros. Cálculo del asiento de un buque cualquiera. En este caso, hemos podido calcular hemos operado para calcular el momento de asiento unitario, ¿no? Hemos podido calcularlo. ¿Por qué? Porque es un rectángulo la superficie de flotación, ¿no? Donde aquí es la eslora y aquí es la manga. Eso, pero en el caso real no es un rectángulo. Entonces lo que podemos hacer para encontrar el momento de asiento unitario, nos vamos a las curvas de atributos. Y en las curvas de atributos que ustedes lo tienen es la curva 5. En un buque de forma corriente, o sea, en la realidad, no será posible calcular el momento de inercia longitudinal por medio de una fórmula sencilla. Imposible. ¿Por qué? Porque no es un rectángulo. Por lo tanto, el momento de asiento unitario deberá ser determinado tal como lo hemos aplicado para otros atributos de carena, para distintos calados.
graficando esos valores y obteniendo una curva. Para el buque NN, dicha curva es la 5 de la lámina de curvas de atributos. Es la curva 5. Ejemplo. Ahora sí vamos a aplicar un ejemplo con las curvas de atributos. Entonces trabajamos para el buque NN. El buque NN. El buque NN tiene un calado de 4 metros 60. Se trasvasan 30 toneladas de agua del boyante de proa al de popa. O sea, del boyante de proa a la boyante de popa. Determinar el asiento producido. Como se trata del buque NN, puedo utilizar esta tablita que usted ya la tiene. Esta tablita se utiliza, ¿no? ¿De dónde a dónde dice que se traslada? Se traslada de la boyante de proa al de popa. O sea, de la boyante de proa que está aquí. Acá está la boyante de proa. ¿A dónde le hemos trasladado? Le hemos trasladado a la boyante de popa. Que ahí está la boyante de popa. Ahí está. ¿Qué distancia se ha trasladado ese peso? ¿De cuántas toneladas decía el problema? De 30 toneladas. 30 toneladas. Va a ser igual a W, ¿no es cierto? A W. ¿Qué distancia? ¿Qué distancia le hemos? Hay que calcular la distancia. La distancia sería esta. Esta distancia D. Esa es la distancia que se ha trasladado el peso. ¿Y cómo lo calculamos? Ustedes conocen, por acá está el centro longitudinal. Ven aquí el centro longitudinal de la embarcación, ¿no? Entonces acá ustedes tienen la distancia del centro de gravedad. Que por acá está, miren. Boyante de proa. ¿Cuánto es la distancia al centro longitudinal? Acá está, miren. Distancia al centro longitudinal del centro de gravedad. ¿Cuánto es? 50.90. Entonces, esta distancia del centro longitudinal al centro de gravedad de la boyante de proa es 50.90. Y por acá tengo la boyante de popa. ¿Cuánto es su distancia de su centro de gravedad al centro longitudinal? 40. A ver, no lo veo. 40. 51.50 es. Este de acá es 51.50. Entonces, esta distancia va a ser esta distancia del centro longitudinal al centro de gravedad de la boyante de popa va a ser igual a 51.50 según la tablita. 51.50. O sea que D, ¿cuánto sería? D sería la suma, ¿no es cierto? La distancia total que se mueve el peso sería la suma. Hay que sumar. Eso es lo que tengo acá.
50.90 más 51.50, que es 102.40 metros. El peso trasladado es 30 toneladas. El producto del peso parcial por la distancia va a ser igual a 3.072 toneladas metros. Ahora, para emplear esta fórmula del asiento, el asiento va a ser igual. El asiento es igual W por D sobre este producto ya lo tengo, que es este. Ahora me falta el momento de asiento unitario. Entonces, utilizo la curva de atributos. En la curva de atributos, utilizando el calado de 4,60, porque ese es el dato, tiene un calado de 4,60. Entonces entro con un calado de 4,60 hasta la curva 5. Ustedes van a tener la curva de atributos, que es una hoja donde hay varias curvas, ¿no es cierto? Así van a tener varias curvas. Entonces acá leen el calado de 4,6 y se van hasta la curva 5. Y leen en la parte inferior o en la parte superior, leen y van a tener 18,8 centímetros. 18,8 centímetros. Y luego utilizan el factor de corrección. Ese factor de corrección está en la misma curva de atributos. A ver, voy a utilizar mi curva de atributos. En la curva 5. En la curva 5 dice 1 centímetro igual a 5 toneladas por centímetro. Acá está, ¿ves? 5 toneladas por centímetro. Entonces ustedes van a cancelar esto con esto. Y van a tener 18.8 por 5, que es 94. 18.8 por 5, 94. 94 ¿qué? Toneladas por metro sobre centímetro. Y eso lo reemplazan en la fórmula, ¿no? Ya tienen el momento por traslación de peso, que es este valor, ¿no? Lo reemplazan aquí. Y luego el momento de asiento unitario, que es 94, sobre 94. Dividen, cancelan toneladas por metro con toneladas por metro y queda 33 centímetros a popa. ¿Por qué a popa? Porque se ha trasladado de la boyante de proa a la boyante de popa. Se supone que acá se sumerge, ¿no? Acá se ha sumergido. El giro ha sido así, en sentido antihorario. Ese es un ejercicio en el que se calcula el asiento
cuando se mueve un peso a bordo. ¿Lo han entendido? ¿Han entendido el caso? Hola. ¿Lo entendieron? Sí, Sí, ingeniero. Está bien sencillo, ¿no? Como les he explicado. Entonces, para encontrar la distancia, no se olviden, tienen que ubicar el centro de gravedad y luego la distancia del centro de gravedad a la sección media. ¿Qué es esto? Mire, distancia a la sección media. En este caso, la boyante de proa tiene una distancia de 50.90 hasta la sección media. Y la boyante de popa tiene una distancia de 51.50 desde la sección media hasta el centro de gravedad de esa boyante. Entonces, ¿qué distancia en total se ha trasladado el agua? Ya la suma, pues no, todo esto se ha trasladado, toda esta distancia. Tengo que sumar esta distancia. Se suma y voy a tener algo de 102.40. Y acá tienen ustedes el peso del agua, 30 toneladas. Multiplican y tienen 3.072 toneladas por metro. Ahora, ¿qué nos faltaría para utilizar esta fórmula? Esta fórmula de asiento, me falta el momento de asiento unitario, ¿no? Esto y acá me falta. ¿Y esa qué curva es? ¿Quién me lo da? Como se trata del buque NN, puedo utilizar la curva de atributos del buque NN, ¿no? La curva 5. Y entro con un calado de 4,60 hasta la curva 5. Y leo 18,8. O sea, bueno, a mí me ha salido así. De repente a usted le puede salir un centímetro más o un centímetro menos. Y este es el factor de corrección, que está en la misma curva. Multiplican y tienen 94. Tienen 94 toneladas por metro para sumergir la embarcación, 1 centímetro, toneladas por metro. Recuerden que es el momento de asiento unitario, o sea, son las toneladas que provocan un asiento de 1 centímetro. Y lo van a reemplazar en el denominador. En el numerador tienen el producto que ya lo tienen aquí. Entonces, en total, el barco se ha sumergido o se ha sentado en popa, ¿cuánto? 33 centímetros. 33 centímetros ha sufrido un asiento de 33 centímetros. En el caso anterior, se ha movido un peso de 10 toneladas, una distancia de 15, ¿no es cierto? Pero en este caso, es un rectángulo, no hay problema. Se puede aplicar el momento, la fórmula del momento de inercia. Sería, momento de inercia va a ser igual a la manga por la eslora al cubo. La eslora hay que elevarlo al cubo. La eslora. ¿Por qué? Porque la embarcación está girando. Cuando usted traslada el peso de un punto, traslada hacia un punto hacia proa, la embarcación gira en este sentido.
alrededor de un eje, alrededor de un eje que es transversal. Cuando es transversal el eje, con respecto al eje transversal, el momento de inercia va a ser igual la manga por la eslora al cubo sobre 12. O sea que el momento de inercia va a ser igual 6 por 28 al cubo sobre 12. ¿Qué es esto? 11.000 metros a la cuarta. Ahora, el momento de asiento unitario lo puedo obtener usando esta fórmula. El momento de asiento unitario es igual a esto. Solamente necesito, ¿qué necesito? Peso específico, el momento de inercia y la eslora. Conozco la eslora y también conozco el momento de inercia porque lo acabo de calcular. Entonces sería peso específico 1, momento de inercia 11.000 sobre la eslora en centímetros. ¿Por qué en centímetros? Porque recuerden que el momento de asiento unitario, sus unidades es toneladas por metro sobre centímetros. Simplifican y les va a salir 3.93. Ya tienen el momento de asiento unitario. Lo reemplazas para encontrar el asiento. Sería W por D. El peso, ¿cuánto es? 10 toneladas. La distancia, 15 metros, sobre el momento de asiento unitario, que es esto. Se divide y sale 38 centímetros. 38 centímetros en proa. ¿Por qué en proa? Porque al mover este peso hacia proa, acá se va a sumergir, ¿no? Acá se sumerge. En este lado se sumerge. Acá se hunde, si quiere. Pues ahí está el asiento. ¿Quedó claro? ¿No tienen dudas? Hoy día subo este material. Voy a corregir unas cositas que acabo de notar y luego lo subo. Bueno, como ustedes no preguntan, ¿les quedó claro? ¿Tienen dudas? Brenda. Brenda. ¿Alguna duda? Brenda Méndez. Ya me di cuenta que Brenda no está en clase. Presente, Marvin, ingeniero, ¿me escucha? ¿alguna Ingeniero, duda? Sí. no, ingeniero, ¿Tienes alguna duda? no, ingeniero, es que mi internet está un poco lento, ¿me escucha? Yo lo escucho un Sí, poco entrecortado. sí, sí te escucho bien. Marvin. Marvin, Presente, ingeniero. ¿Ninguna ¿alguna duda? duda? No, ninguna. Armas. Armas. Presente, ingeniero. Presente. ¿Alguna duda? No, ingeniero. Pedemonte. Ingeniero, buenas tardes. No, no tengo ninguna duda. ¿Se entendió? Sí, ¿Entendiste todo? ingeniero. Sí, Ya, sí lo entendí. ya, gracias. Entonces te voy a pasar lista. Vamos a pasar lista, ¿ya?
Aquino. Aquino. Presente. Arguata. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Arias. Presente. Presente. Armas. Armas ya me acaba de responder. Presente. Barrios. 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 Presente, Becerra. ingeniero, buenas tardes, presente. Barrios, presente. Ya, gracias, Barrios. Becerra, Becerra. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cáceres. Presente, ingeniero, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Campos, Daniela. Campos. Campos. Cárdenas. Ahí está, ingeniero, su micrófono está mal. Ya, gracias. Gracias, Fijandría. Cárdenas. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Castañeda. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Castillo. Presente, ingeniero. Choquehuanca. Presente, ingeniero. Contreras. Presente, ingeniero, buenas tardes. Cora. Presente, ingeniero. Córdoba. Presente. Corrales. Presente, ingeniero. Correa. Presente, ingeniero. De la Torre. De la Torre. Presente, ingeniero. Portón. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Gómez. Gómez. Guillén. Guillén. Presente, ingeniero. Gracias. Guzmán. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Huacaico. Huacaico. Tiene la mano alzada. ¿Ha levantado la mano? Sí, ingeniero. Sí. Gracias. Guamán Chambergo. Guamán Chambergo. Guamán Chambergo. Hurtado. Ya, Hurtado. López.